de las 11 de la mañana y en esta mañana están con nosotros los representantes del FESIMUBO, Néstor Coliné, que es el secretario general, y Martín Sainz Valiente, que es el secretario de prensa. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, Doni, saludamos a tu gente. Hace 1000 años que no charlamos, así que bueno, tengo un montón de... Un poco meses, somos muy grandes. Sí, somos grandes. Vimos las 3 copas, pero no es porque seamos grandes, tuvimos suerte. ¿Vos viste las 3 copas? Yo pensé que eran mucho más chicos. Yo la vi, pero tenía 15. O sea, la primera tenía 15. Imagínate lo que tengo ahora. Bueno, cuéntenme cómo está la situación y qué novedades hay con respecto al tema sindical, fundamentalmente al tema salario, ¿no? Que es la problemática de siempre. Bueno, nosotros hace tiempo que logramos un acuerdo con el Departamento Ejecutivo de sentarnos cada 90 días y llevar a salarios lo que cada trimestre, ¿no? Enero, febrero y marzo, y así seguidamente, cada trimestre se impacte en los salarios básicos de los municipales el monto de inflación, ¿no? Hace casi 3 años que estamos con esa fórmula, con esa ecuación, y eso ha dado que los sueldos por lo menos no hemos perdido con los grandes valores de inflación que estamos teniendo últimamente. No han perdido. Por lo menos en eso no, pero obviamente que hay que aclarar el poder adquisitivo o el sueldo inicial que ha tenido un trabajador municipal, que no nos podemos comparar con bancarios, con camioneros, estamos lejos de esos números, pero bueno, dentro de lo nuestro y por lo menos a nivel local de donde veníamos, hoy tenemos otro aire o otra situación. A eso le hemos sumado ya en algún momento, como hace tiempo que no charlamos, Doni, de la aplicación del escalafón, la firma del convenio colectivo, que con eso recuperamos el 3% de antigüedad, que era algo que una de las metas que se habían puesto al iniciar este gremio. El ascenso a la categoría máxima 3 años antes de jubilarse, que eso hace que los jubilados más frescos, los últimos jubilados, perciban una jubilación algo digna. No podemos decir que es digna porque volvemos a decir, si el salario inicial de la categoría 1 con 30 horas sigue siendo bajo, vamos a tener un gran problema. Este año, con todas esas cuestiones y esto de sentarnos cada 90 días, también implementamos una nueva carga horaria, que se revalorizó la carga horaria, que no le llegó al 100% a los trabajadores, pero a cada uno de nosotros nos ubicaron en la carga horaria que nos corresponde por el lugar que trabajamos. A ver, explícamelo eso que no te entendí. Y por ejemplo, ¿se revalorizó la carga horaria? Claro, nosotros implementamos en julio una nueva carga horaria que tenía un valor del 27% más a la anterior. Ahora, ¿qué hacíamos con eso? ¿Qué es la carga horaria? La carga horaria es la que yo cumplo, cantidad de horas que trabajas por día. Las horas semanales. Ajá. Por ejemplo, yo percibía 48 horas, así es más fácil. Sí. Y mi lugar de trabajo, que es la casa de Iavita, trabaja de lunes a viernes, y nuestra ley nos dice que podemos trabajar como mínimo 6 horas y máximo 8. Entonces yo no necesitaba más que 40 horas semanales. Claro. Con eso pudieron bajar mi carga horaria porque no me afectaron los salarios. Y así se fue dando en un montón de lugares. Hoy los lugares que cuentan con 48 horas, que antes era muy discrecional y que no se exigía el cumplimiento del horario, eso es muy poco visto en la mayoría de los municipios, el horario es a cumplir a rajatabla. Con eso aplicamos la carga horaria que le correspondía a cada uno sin que nadie pierda dinero, y después logramos que el sueldo inicial en aquel momento, que era de 32.000 pesos, en el mes de julio pase a 49.000. El sueldo inicial de categoría 1 con 30 horas. ¿Hoy sigue siendo de ese valor, no? No. Hoy está en 60, pero a partir de enero se va a 66.000 pesos y en febrero se va a 73.000 pesos, y ya en marzo nos volvemos a sentar. ¿Por qué? Porque el 18% de marzo que correspondía aplicar en los salarios, como el municipio vos habrás dado la noticia de la sesión extraordinaria para poder pagar los sueldos en descubierto, el 18% que correspondía a diciembre se aplica un 9 en enero y un 9 en febrero. Y en marzo nos volvemos a sentar con normalidad por las paritarias. ¿Eso que estás hablando se traslada al jubilado? Sí, todo en blanco. Porque antes el jubilado municipal, me acuerdo que era el reclamo de siempre, ¿no? Que no le trasladaban el aumento. Que no le llegaban los aumentos. No, somos uno de los... hay cosas que hay que valorar y hay que decirlas. Ante el IPS somos uno de los municipios, no quiero decir que seamos un lujo, pero el más ordenado, uno de los más ordenados.
Los trabajadores municipales dejamos de percibir sumas no remunerativas, por ejemplo. Terminamos en marzo con una suma que teníamos del 30%. Eso es en negro. Claro, no tenía aporte y los jubilados no lo percibían. En marzo del 2020 se pasaron de ese 30 a un 10% al básico, más los de las paritarias, al 2021 otro 10%, y el año anterior se terminó, y hoy el sueldo del trabajador municipal está todo en blanco. Quiere decir que los jubilados y los pensionados municipales perciben todo lo que nosotros acordemos, no siendo como ahora que hay un bono de 40.000 pesos que no le llegó al sector pasivo. ¿Qué cantidad de personal y qué carga implica eso en el presupuesto? Porque el presupuesto es gigante también, ¿no? Cada vez más grande con la inflación. Hay un dato importante. La municipalidad elevó un presupuesto a fines del 2021 de 1.900 millones de pesos. Termina recibiendo con un incremento del 117%, se terminó recibiendo 4.318 millones de pesos aproximadamente, y lo que se gastó en salario aproximadamente son 2.300 millones de pesos. Quiere decir que estamos en un 50%. 53%, porque si no siempre se enojan los del departamento ejecutivo, le vamos a dar el 55%. No hay un compromiso. A ver, hace mucho que no hablamos, pero era casi el 80%, ¿o no? ¿O yo estoy no, lo que pasa es que a veces... Por lo menos eso es lo que se decía. Claro, ahí está, perfecto. A veces medir un presupuesto a mediados del año es tramposo, porque políticamente se usa en contra de un sector que son los trabajadores municipales, para que el contribuyente se enoje con esto, cuando, pues, qué sé yo, por ahí uno empieza a hacer un reclamo salarial o algo así, que la gente se enoje con la medida que está tomando la asociación sindical. La realidad es que los presupuestos hay que medirlos del gasto siempre a los primeros días de enero, cuando sabemos qué presupuesto ejecutó la municipalidad. Una cosa es el que elevo y otra cosa es el que ejecuto. Claro. Vuelvo a repetir. Los números cambian. Claro. La municipalidad recibió sobre los 1.980 millones de pesos el 117% de mejoras, y la inflación acumulada del año 2022 fue del 94%. Quiere decir que la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo Axel Kicillof, le mandó por encima de todas estas cuestiones. Y vos decís, ¿gastaron el 117 en sueldo? No. Estamos por debajo de eso. Porque el acumulado tampoco nos daría el 117. O sea, podríamos tener mejores salarios todavía. Y al respecto a la planta que vos me preguntabas, somos 750, pero dentro de ellos hay 100 monotributistas, hay 100 promes, o sea, estamos hablando casi de 1.000 trabajadores. Los monotributistas, que es una condición que no es la normal, que no es legal, son alrededor de 100 personas. Digo así porque no tengo el dato, porque esos datos se esconden. Los promes sí, porque con la carga horaria aceptamos firmar una carga horaria por 20 horas, que era con la condición de que vayan pasando los promes a esa carga horaria, que ahí ya eran en 12 meses, podrías estar en esa carga horaria, y después ya pasabas a la planta de 30 horas para arriba, para darle la posibilidad a los promes de ir blanqueándolos y que tengan trabajo genuino. Esa pregunta te la he hecho 1000 veces. ¿Eso no va también en detrimento del conjunto de los trabajadores municipales? Cuanto más grande es la cantidad de empleados. Yo creo que si evaluamos lo que recibió la municipalidad de dinero, no. Pero porque de hecho, ¿se recibe siempre ese dinero o esto fue una eventualidad? Y con esta gestión se está recibiendo, y con la gestión anterior recibieron dinero que no podíamos encontrar. ¿Cómo que no podían encontrar? Y no, porque no venía por la coparticipación. Ajá. Llegaba de otra manera. Que igual no es el interés pero llegaba de otra manera el dinero. Los intendentes de Cambiemos tenían la plata en la mano, por decirlo así, a grosso modo. Ajá. Era difícil después de evaluarlo. Entonces, como los ATN en otras épocas. Puede ser. Vos sabés eso, ¿sí? Claro. Sí. Pero bueno, era una forma que hoy, viendo que el compromiso salarial es el 55% cuando podemos ir al 80%, y tener mucho mejor sueldo. ¿Pueden ir al 80%? Sí. Torkin ha trabajado con el presupuesto comprometido del 80% durante años. Pero siempre analizando... ¿Eso no afecta a los servicios? No, afectar los servicios está afectando a la falta de inversión. Esa es la que está afectando. ¿Y a qué se debe la falta de inversión? Sí, creo que eso es responsabilidad del departamento ejecutivo. Y habrás escuchado la noticia de que el hospital estuvo 20 días sin agua. Sí. Para mí son más, pero estuvo 20 días. Un hospital no puede estar 10 minutos sin agua. No había plano. Y nosotros tenemos una Secretaría de Obras Públicas. Tenemos gente trabajando ahí. Eso sí va en detrimento, porque
los trabajadores, que somos los municipales, tenemos un gran conflicto con la realidad. Si a nosotros nos tienen que poner a todos a trabajar a full ya, no tenemos la herramienta. No tienen la herramienta. No. Tenés la suerte de estar sobre asfalto, Sí, aunque sí. esté media rota, pero tenemos 4 regadores que ya dieron la vuelta al mundo. Ya se corrieron 28 Dakar más o menos. Claro. Salen, se rompen, hay contratados, hay uno de los regadores terciarizados, el riego no llega a todo el mundo, la gente de más afuera de lo que es la colonia de San Martín, la pasamos mal con la tierra. ¿Cuál es la relación del sindicato o tuya con el departamento ejecutivo, con los concejales? ¿Cómo va la relación? Con los concejales, creo que hubo un tema que vos lo transmitiste en la radio, que fue el despido de Belén Román. Ajá, sí. Yo en ese momento corté relaciones con el Consejo Deliberante, porque el despido fue arbitrario, dejar sin trabajo a Belén, vos estuviste Que ocupado estaba en la biblioteca, ¿no? Claro, bibliotecaria. Sí, Hicimos todas las gestiones desde el gremio y no pudimos lograr de que Belén permanezca en su trabajo. Estuvo 2 años contratada, que por ende ya estaba en planta permanente. En aquel momento el presidente del Consejo Deliberante de Ortúzar decidió arbitrariamente echarla. El bloque del Frente de Todos no participó como debía participar. Y bueno, es el color político al que yo me represento, y ahí en el Consejo yo corté las relaciones. Con el Departamento Ejecutivo creo que nos atienden porque hay una obligación de atendernos, pero generalmente las respuestas son todas negativas. O sea, no hay una buena... Pero sin embargo relación. me decís que están bien los números para los municipales, medianamente bien. Sí, los números están. Hay respuesta, digamos. Y si hubiera un interés político de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales, estamos en condiciones de hacerlo. Lo que pasa es que hay una negativa permanente. Y eso a veces nos dificulta. Y creo que a nosotros nos da una buena situación, digamos, en lo gremial, porque tenemos un apoyo muy importante de las bases. Nosotros hoy tenemos el 50% de los trabajadores afiliados, un número importante para los gremios. Podríamos tener el 80%, que sería para nosotros sería fantástico, pero el 50%, y eso hace que cuando nosotros tenemos que tomar una medida, por ejemplo con la carga horaria, hicimos un paro absoluto con un acatamiento del 95%. En todo el distrito. Entonces, cosa que yo no había visto nunca. ¿Ustedes hoy tienen la mayor cantidad de afiliados? Entonces, Nosotros creemos que sí, pero nosotros para llegar a la información tenemos que hacer un laberinto y a veces no encontramos la salida. Es así. Sabemos que también nos corresponde jugar. Pero y sabemos. ¿no sabés cuántos afiliados? ¿Por qué la información? Nosotros sí. Yo te puedo decir que nosotros tenemos... no sabés cuánto tiene el otro sindicato. No sabemos cuánto tiene la otra entidad gremial, sí sabemos que faltan, que no tienen la inscripción gremial. No sabemos si tiene el 10%, que serían 75 afiliados para poderse sentar a la mesa paritaria, no lo sabemos. Que esto me lo comentaba Marcelo Dominicali. ¿Pero eso no es obligación? Bueno, lo que pasa es que nosotros, al estar en un gremio, somos de respetar la libertad sindical. Pero esto lo hablábamos con Marcelo, que es Marcelo Dominicali, que es el secretario del Junto, y nosotros en la próxima reunión paritaria vamos a pedir que presenten el listado de afiliados, que lo tenemos todos, que cada uno lo tiene en su gremio, creemos que ellos lo tienen que tener y que lo presenten a la mesa. Y en caso de que no llegaran... no pueden participar. No pueden participar. Por ley de paritaria. Esa sería. Igual, quizás estamos más enfocados en otras cuestiones, de mejorar otras cosas de fondo, como es la seguridad y higiene, la entrega de vestimenta, tener mejores herramientas. Pero es muy difícil. ¿Para eso no tienen respuesta? No. Y presupuesto hubo, Doni. Presupuesto hubo, mejoró el 117%. Presupuesto hubo. Y yo no voy a usar una palabra ¿Qué que... dicen desde el Ejecutivo cuando decís esto? Porque No, nosotros nunca tenemos razón, pero cuando vemos los números sí. Cuando vemos los números sí. Porque hoy hay acceso a la información. Y de hecho hace un ratito nos llegó el índice de inflación que lanza... ¿cómo es el órgano? ¿El INDEC? El INDEC, Sí. Que es donde resulta que el 18% de diciembre no debería haber sido el 18%, o sea, tuvimos suerte con esa negociación, porque termina siendo el 15,8%, y está bien, en nuestro salario discutir 2 o 3 puntos, discúlpame que te lo diga así, es una estupidez, porque son muy bajos los salarios. Pero pudimos acordar el 3 puntos por encima, y que cuando pongamos el 9 de enero y el 9 de febrero va a ser el 19,5%.
Y si algún compañero que por ahí usa una calculadora y que la usen bien, me gustaría que usen el básico inicial de enero del 2022 al que vamos a tener en marzo, que hagan toda la sumatoria, cuánto es el porcentaje que subió el básico inicial. Repitiendo de que son bajos. Ahora lo que me dijiste, casi el 100%, ¿no? Y les va a dar un poco más. 30.000 en enero y van a ser 60.000 en este enero. Y ya cuando en febrero, que se cumpla con lo de diciembre, el va a estar en 75. Así que estamos hablando de un 90% ahí. Pero tendríamos que comparar con otros números y le va a dar un porcentaje mayor. Eso quiere decir que se trabaje, que vamos bien, pero hay cosas que faltan todavía, Doni, porque las últimas discusiones, por ejemplo ayer o anteayer, es discutir un texto que está en el convenio colectivo que es clarito y usar el poder, que es el poder que tiene hoy un secretario de gobierno, una directora de recursos humanos, usar ese poder que hoy les da este paso por la municipalidad para decir que lo que dice ahí no es la realidad y que ellos hacen lo que les parece y no lo que dice el texto del convenio colectivo. Que si en eso... Ahora vos no tenés ahí ninguna herramienta legal para decir, bueno, no, acá se tiene que ceñir a lo que dice el convenio o lo que está escrito, porque si son leyes, si son convenios, supongo que tendrás que tener alguna herramienta legal. Lo que terminás de decir es como anillo al dedo, porque este país, para solucionar un montón de problemas de fondo, este país hermoso que tenemos, necesitamos que la justicia active. Uno de los ejemplos que estoy dando estos días es el intento de golpe de Estado que tuvo Lula. Y ya hay un gobernador suspendido por 90 días y lo están investigando. Al carajo, ¿qué tiene que ver Lula? Por la justicia. Ah, por la justicia. Porque la justicia actuó en menos de 24 horas. Y entonces así uno haría una denuncia de malversación de fondos, de abuso de autoridad, y la justicia respondería. El Ministerio de Trabajo es un mediador, que es una herramienta que usamos mucho, y después es la medida de fuerza. Pero tampoco es, como secretario general y como enfermero, lo digo como vecino, tampoco es agradable estar parando al hospital cada 5 minutos, la gente lo necesita. Y no es para jugar eso. Y no es una herramienta tampoco que la estemos usando como si estuviéramos en un carnaval tirando globitos. Últimamente noto que no han tenido medidas de fuerza, por lo menos en los últimos tiempos. La última fue en junio. El paro general, que creo que fueron 5 días. Sí, 5 días. Un paro general. Yo te digo 95% porque a veces está exagerando. Nosotros entendemos que el paro fue total. Porque los que se movieron fueron los jerárquicos, nada más. ¿Vos creés que la evolución del conflicto económico y la inflación la van a poder manejar el año que viene? Este año, no el año que viene. ¿La van a poder manejar con respecto a lo que se va retrasando, digamos, la capacidad de cada uno, que con ese sueldo que vos decís, estamos mejor, sí. Pero es nada? O sea, no, exactamente. 60 lucas por mes. Todo lo que hacemos por ahí se pierde cuando uno va a comprar lo de primera necesidad y cuando sale a pagar servicios, y es muy difícil también combatir el tema de los precios, una disyuntiva, pero vuelvo a repetir. Pero encima viene un año político que va a agravar, ojalá que no, pero va a agravar todo. Porque... Si hablamos políticamente, fíjate que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo de otro color político, a Adolfo Alsina lo asistió con el 117% de mejora en su presupuesto. Si cerraba con el 98 ya estaba hay bien. Varias obras de la provincia, el martes. Entonces quiere decir que el Estado, en cualquiera de está presente. Es cierto que para mejorar hay que trabajar y bueno, un problema de este país es los 4 años que tuvimos de Macri, fue un desastre la deuda que nos dejó, y ahí hay que recuperar el salario. Cuesta con esto, porque cuando logramos el 20% de aumento y las cosas aumentaron el 40%, es muy difícil. Sí, además vos te miden el INDEC en Buenos Aires, en el resto del interior del país, ayer lo decíamos. Es muy difícil. Acá no miden nadie nada. Nosotros no tenemos mercado central, que bueno, lo abrieron. No hay precios cuidados, no hay nada. Exacto. Déjame decirlo, que hay un status quo. Vos decís lo que quieras, yo te invito. Hay un status quo de la mayoría de las entidades, sean comerciales, o sean de la construcción, o sean todos los tipos de comercio, que aunque algunos se enojen, que la mayoría están trabajando con nosotros, que ellos manejan los precios con una discreción que, por eso hablo en general, no hago personal con nadie, y que hace difícil al asalariado poder llegar. Nosotros hace poco tuvimos la posibilidad... Bueno, yo me voy a poner en defensor de pobres y ausentes, porque el comercio es
el más golpeado de todos, siempre, en todas las épocas y en todos los tiempos. Yo lo veo porque mi laburo es laburar con comerciantes. Sí. Este es un país que no te da ningún tipo de definición, que te tiene siempre con el corazón en la boca, Pero te matan con los impuestos. Viste que el turismo está... Sí, está bueno, pero falta mucho el turismo todavía. Lo que pasa es que hay una clase... para que sea lo que todos... No hablo de acá, hablo... Sí, sí. No, pero en general, vos sabés que somos los más indefensos. Ustedes se defienden con un paro. ¿Nosotros qué hacemos, los comerciantes? Bueno, yo no, pero los comerciantes, ¿qué hacen? ¿Sí? No pueden cerrar porque tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar la luz, los empleados. Pero no han perdido. Hubo una época que remarcaron precios sin que se mueva tanto un indicador que es el dólar oficial y no el blue, y se manejaron con el blue, y eso hace que el sector de los trabajadores lo reviente. Vos no te manejás con el oficial. En el oficial no se maneja nada más que lo que Es con el que consiguen ellos el oficial. Es con el que exportan, ¿eh? Sí, bueno, pero los Ahí comerciantes, importa. no, yo estoy hablando de los comerciantes, Sí, bueno, no pero de ahí los está. grandes empresarios. No, Ahí está. Los comerciantes, Ahí está. los grandes empresarios, los intermediarios es otra responsabilidad. Fíjate cuánto pero el ganó- comerciante es el que abre todos los días. Viste que la los balances están persiana. publicados. Fíjate Arcor Bueno, no cuánto tiene ganó. nada que ver. Arcor cuántas Claro, ganancias pero tiene. estaba hablando de un monstruo. No. Estoy Y hablando, bueno, yo pero te estoy hablando del kiosquero de acá al lado. ¿Y quién le vende? Sí, bueno. ¿Quién le vende al kiosquero de acá? Pero bueno, la responsabilidad no está en el comerciante, está en el Y intermediario. el Estado a veces puede, Claro. pero cuando, por ejemplo, que yo me puedo quejar con vos de que el país todavía no está complejo, no está completo, que no estamos bien, porque no estamos bien. No, para nada. Pero cuando el presidente quiso declarar de primera necesidad el servicio de internet y la telefonía, la justicia se lo volteó y dejó que el grupo Clarín pueda aumentar cuando quiera los servicios de internet. Y eso lo pagás vos, lo pago yo, lo paga todo el mundo. Porque hoy, ¿quién no tiene un celular? Los Sí, chicos claro. estudian a través de ahí. De hecho, los últimos 2 años se estudió por Zoom, por el tema de la pandemia. Hay un montón de cosas que hacen que yo digo que hay una responsabilidad política, pero no toda, hasta que la justicia no pueda actuar, y que actúe con el que tenga que actuar, ¿eh? Vení para acá, esto me toca el micrófono y hace ruido. La última, no sé si te querés algún tema más en particular. Yo charlo como vos me preguntes porque vos sos el entrevistador. ¿En algún tiempo te dedicaste a la política? ¿Volvés a la actividad Estamos política? trabajando en algo que podamos presentar diferente, de alguna manera siendo muy responsables, y obviamente que en ese proyecto político tiene que estar como eje principal las y los trabajadores municipales, porque la política siempre se olvida de todo. Es como hablé, el Consejo Deliberante nos echó una compañera intachable, porque después no la conocía a Belén hasta el conflicto, y Belén terminó después vos lo mostraste acá, y la gente que se ocupó, Belén era intachable y se quedó sin trabajo, una persona muy responsable, y ahí también yo le pongo mucha responsabilidad al frente de todo, porque no podemos dejar que nos despidan un trabajador con un decreto de nación y demás. Se lo pedimos también al bloque de Frente de Todos que actuaran en consecuencia del convenio colectivo, a lo que estábamos pidiendo, y no tuvimos respuesta. Belén perdió el trabajo. Por eso digo que la política se olvida después de los trabajadores municipales. A alguien ahora que le Eso quiera... que me estás diciendo implica que el proyecto que el proyecto nuestro tiene que tenerlo como eje a los no está trabajadores con municipales. el frente de todos, Puede ser, por lo menos con los del frente de todos de hoy. Y yo puede haber que con gente que yo no quiera participar políticamente, y estamos trabajando con un grupo que hasta ahora estamos todos de acuerdo en presentar un proyecto, y para que participe tiene que ser con ese eje. ¿Qué sería? ¿Un nuevo partido político o una nueva alianza? Estamos dentro del política? Frente de Todos, estamos dentro del Frente Dentro del frente de todos, una pero siendo variante. realistas y no prometiendo cosas que son y hacer, si uno llegara a la gestión, hacer gestión los 4 años, no los días de elección. Acá vamos de vuelta, que van a faltar el barrio Lía, se van a ir por la 8ª vuelta y todavía no está faltado, y eso hay que cumplirlo. Tenemos que tener regadores que funcionen, tenemos que tener las calles arregladas, porque eso también te genera un gasto. La gente que se compra un autito para ir a trabajar se come 3 o 4 piedras, un pozo, y tienen que terminar en un taller, y ahí hay un montón de guita que se gasta. O sea, hay un montón de cosas que hay que solucionar. El sistema de salud, que la gente tenga acceso. Hoy, si no pagás, Doni, no tenés ingreso a la salud en Adolfo Alsina, y tenemos salud pública nosotros, o sea, llamada pública, pero no es un acceso público. El que no tiene plata no es atendido. Hay que abrir los consultorios médicos del hospital y que estén abiertos, y que la gente encuentre un lugar donde la atiendan. Hay mucha gente enferma porque no tiene los ingresos y porque pierde el desinterés en cuidarse. ¿Pero eso no está ocurriendo? ¿No hay consultorios externos? Sí.
En la publicidad están, Ah, en la realidad no. Esto se lo podés preguntar a cualquier vecino. ¿no funciona más el sistema de la gente que no tiene ingresos o que no tiene obra Yo social? lo que con vengo diciendo en la los famosa diferentes tarjeta medios. esa que le daban, ¿no? Eso tampoco Es muy perverso. El sistema de salud que tenemos en Alfonsín es muy perverso y también va en detrimento de la municipalidad. Porque la municipalidad no tiene en sus manos la facturación de salud. Y es uno de los pocos lugares que le genera dinero a los municipios. Y eso ¿Quién no la está. tiene en sus manos? No la tiene la municipalidad. Bueno, pero ¿quién? Está como... La asociación médica. Ajá. Lo que se factura en el hospital no va a la municipalidad. ¿No tiene control la municipalidad Tiene sobre control. Yo tengo a mi hijo en Saliqueló, juega al fútbol en la Newbery, jugaba, ahora estudia en Bahía Blanca, y lo iba a ver todos los domingos. Y una vez pongo la radio, mientras que estás contando, hablando el intendente de Saliqueló, que me sorprendió el dato que tira, porque le hace una pregunta al periodista, y él dice, este mes tuvimos 42 cirugías. El intendente lleva el control de la cirugía. ¿Tiene el conocimiento, o tiene el dato, o tiene la estadística? Acá nadie sabe lo que pasa en salud. De hecho, cuando tuvimos el corte de agua, el quirófano operó con total normalidad. Y las enfermeras, las mucamas, lavaderos, destrozándose sin agua. Hay una desconexión con la gente muy, muy grande. Principalmente, obviamente, el vecino. Y si hay desconexión con los trabajadores municipales, el que la sufre es el vecino. Sí, claro. Claro que sí. Pero bueno, Don Ies, hay una realidad que hay que cambiarla. Yo veo una desconexión muy grande, y lo digo acá porque se lo digo cada vez que tenemos una reunión, que nos terminamos peleando mal, tiene una desconexión muy grande con el propio vecino, y obviamente para los trabajadores municipales muy maltratados y nos tienen muy muy tirado allá abajo, les interesa muy poco. Y a veces me preocupa que dentro de esas decisiones también hay gente de carrera que toma decisiones en contra de sus propios compañeros. Un trabajador o trabajadora de carrera que el día que se jubile va a necesitar de un gremio que se sienta a discutir con aquel futuro intendente o intendenta, a discutirle el salario, porque si no, no le va a mejorar el salario. Ese es un dato de la carga horaria. A los jubilados les mejoró el 52% en el mes de julio, claro, de un solo toque, porque todos lo recibieron. El que se fue con 48 horas, 40, 30, 35, y logramos una movida importante. Si podés, vos los conocés porque has trabajado dentro del ámbito municipal, preguntale si ha tenido alguna mejora, que vuelvo a decir, estamos muy por debajo de lo que podría ser lo aceptable, pero han mejorado. Es bueno también buscar el testimonio de los jubilados municipales, a ver cómo se sienten ellos ahora con lo que estamos trabajando, que hace 12 años que estamos... No, viste que yo te dije que no puede participar la gata de la entrevista. Bueno, 4 tengo, así que... Eso también. Juan Martín, ni hablaste, qué raro. Muy poquito, lo que quería también acotar, ya que venimos por primera vez, así que tenemos la nueva sede, también fue un esfuerzo muy grande. ¿Ya está? Una obra de 13 millones de pesos. ¿Dónde está? Estás invitado, en Belgrano el 35, te he invitado. No, no me invitas más a nada. Sí, anda. Están las puertas abiertas. Sí. Nada, te jodiendo. Tenemos la sede, que es nuestra propia casa. ¿Y qué hicieron? 170 metros cuadrados. ¿Pero qué es, un salón o...? Un salón con una cocina, con 2 baños. Un salón que puede ser multiuso. Para uso múltiple, claro. Y ahí están los diferentes lugares donde atendemos a los afiliados, que es de mucha concurrencia. Bueno, ya le saqué la participación a él, pero tenemos una cochera atrás, y ahora se va a empezar a trabajar en un aula que vamos a poner a disposición de todos aquellos que quieran traer capacitaciones. Por ejemplo, aula taller, ya vamos a tener una charla cuando esté terminada el aula, porque quieren trabajar ahí adentro y darle cursos de corta duración a quienes estén interesados, que ya estamos trabajando con ellos, pero van a tener el espacio físico ahí en nuestra sede. Ahora tendrías que convencerle a mi amigo García de que haga un camping en Caruesa, que está UTEDIC, que está en la policía. Tenemos firmado el acta, la firmó con... ¿Sí? Vos decís, en el 2016 la firmó con David. Yo lo hablé con él un día. Sí, acá. lo firmó. No, pero ahí no lo teníamos firmado. No, sí. Yo le contaba a él que cada vez que vino Rubén, vino a tu radio. Sí, muy amable. Rubén firma el acta con las tierras para el predio, como lo que vos decís de UTEDIC. Y tenemos el acta firmada que iban a entregar las tierras y no. ¿Y dónde las tierras? Y eso lo decidía el municipio, pero era con esto de hacer un complejo termal. Y de hecho estaba la posibilidad, porque de hecho tenemos uno en Cosquín que se viene a través de la CTM. Olavarría está haciendo un predio termal, un balneario, ellos no tienen termal.
Qué lástima, ¿no? Azul está haciendo un complejo espectacular. Campana está haciendo un complejo espectacular. Si hay un gremio que tiene gente por todos lados es el municipal, jubilado a montones, ¿no? Pues sería buenísimo. Está eso en el proyecto y después también bueno, el terreno lo compramos nosotros, tampoco se donó, eso va todo de la cuota sindical. Sí, no hubo, de hecho cuando se firma el convenio colectivo hubo un compromiso de entregarnos un terreno que nosotros negábamos de cobrar los aportes patronales por los 2 primeros años, ellos nos daban un terreno, nunca se cumplió, nunca nos pagaron los aportes patronales. Lo que se hizo en la Belgrano, lo que se hizo ¿Te en la cobraron calle, y no te dieron el terreno? ¿Eh? ¿Te cobraron y no te dieron el terreno? No. Ellos en la municipalidad se comprometen a darnos un terreno. Eso fue en el 2016. Por 2 años no nos iban a pagar los aportes patronales. No nos dieron el terreno ni pagaron los aportes. Pagaron los aportes patronales. En el 2018 compramos un terreno en Belgrano, al 35, con la gestión de Bruno Maugeri, donde el terreno queda a nombre del sindicato como corresponde, o de la asociación. Iniciándose la pandemia empezó a quedar dinero porque no viajábamos y empezamos a construir una platea, construimos primero el galpón y en un año pudimos hacer la sede que hoy tenemos. Que eso se hace todo con fondos de la con la cuota social y obviamente con un aporte importantísimo de la FESIMUGO a través del Cholo, porque nos dio el 50%, creo que corresponde a la FESIMUGO, que nos dio la mano tan grande, pero nosotros fuimos, hoy por ahí hablo con Rubén, y cuando hablo con él, a veces por atrás me salta el secretario de prensa Daniel Ferro, me dice, porque ahí viene Pechazo, ahí viene Mangazo, y le digo, sí, pero yo te pedí para 4 calefactores que están, te pedí para una cocina que está puesta, te pedí para 3 puertas que están puestas, o sea, todo lo que te pedí está puesto. Sí, bueno sería también. Pero ¿viste qué pasa? Sí, pasa. Cuando se manejan fondos que no son propios, generalmente a veces se pierde con el camino. Nosotros pusimos todo donde tiene que estar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que nos volvamos a ver en este año. Si es que decidís el tema político, me gustaría charlar más adelante, pero todavía no empezamos. Sí, falta. Me parece que va a empezar mucho antes la política este año. Ya empezó, porque se pregunta, y está bien que pregunten, pero... Me parece que va a empezar mucho antes porque hay mucha ansiedad colectiva con el tema político, ¿no? Ojalá, yo creo que, y si le toca a otro gobernar, hoy, disculpadme, pero con esta gestión no veo que cambie, que haya posibilidad de que esto avance, solo algunos sectores, y eso va en detrimento muy grande. Pero te vuelvo a decir, a mí me interesa mucho el tema de la salud, que está costando vida, es así. Y la gente se enferma y después no hay vuelta. Y no puede haber no debe existir esa desatención. Y la municipalidad debe recuperar el mando o lo que se factura con la salud. Eso sería muy importante porque lo ayudaría mucho, lo elevaría mucho al distrito. Porque tenemos un hospital en Carué, uno en Villa Masa y uno en Rivera que no facturan. Muchas gracias. Gracias a vos, Don.